Orihuela, vista desde el puente de Rusia. Llegamos al puente de Rusia con Antonio Mazón. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Como anunciaste la semana pasada, vamos con la Orihuela de hace 1000 años y comenzamos ya, que hoy el programa es un poquito más corto. Jairán el Eslavo derrochó bravura en las puertas de Córdoba, pero el aluvión africano pudo más que el valor, y los defensores fueron arrollados por las hordas berberiscas. Los cadáveres eran tan numerosos que ni siquiera trataron de contarlos. Acribillado su cuerpo en el combate, fue dado por muerto. Los otros de su natura, que llamaban castrados, escaparon de aquella matanza y marcharon a tierras de Murcia, tomando a los bereberes la fortaleza de Urjula. Y luego que Haysam se sintió sano y guarido, fue con ellos, y los eslavos lo acogieron como señor, poniendo en sus manos la ciudad. En los umbrales del siglo XI seguimos teniendo pocos datos de la Urjula musulmana. Sus niveles arqueológicos se encuentran por debajo de la cota máxima de excavación o fueron arrasados para emplear los materiales en obras posteriores. Perdida la capitalidad, Urjula era cabeza de una comarca con gran actividad agrícola. Hace ya tiempo que la población descendió del llano de San Miguel, pero el urbanismo sigue disperso, permitiendo la construcción de amplias viviendas con patio central, documentadas por Silvia Yus en las calles de Santa Lucía o Barrio Nuevo. Contaba con una incipiente red sanitaria doméstica comunicada con desagües situados en las calles, albellones que vertían en el río. Esta ocupación no saturada toleraba las molestas actividades artesanales intramuros, como el horno cerámico localizado por Emilio Diz en las excavaciones del edificio de los juzgados, y permitía mantener un cementerio cercano a la mezquita Aljama, del que se conserva una estela funeraria del siglo X. Tenía al menos 3 puertas, una a cada extremo de la calle que sustituyó al antiguo camino de Murcia a Crevillente, y otra en el de Cartagena, al que se accedía a través de un puente de madera o de barcas. Es de suponer que contaba con un protocastillo y con una barbacana autosuficiente, con buenos aljibes para soportar los asedios y con su puerta de la traición. De hecho, en la alcazaba y en los muros que descienden hasta abrazar la población, se han encontrado restos de etapas constructivas entre los siglos IX y XI, salpicando la obra militar que los almorávides hicieron un siglo después. En cuanto a la población, a pesar de haber contado con una de las comunidades mozárabes más sólidas, gracias al ventajoso Tratado de Tuzmir, después de 3 siglos de presión islámica, la mayoría había optado por la conversión o por la emigración a los reinos del norte. Cristianos y judíos eran ya solo minorías. La comunidad bilingüe y multicultural quedaba ya muy lejos. Mozárabes y muladíes hablaban, vestían y comían a la usanza musulmana. La lengua oficial era el árabe clásico, el del Corán, pero había otro árabe, el de uso cotidiano, mezclado con giros y términos latinos, incluso con aportaciones bereberes, un dialecto propio de la zona. Una vez situados en la Orihuela de comienzos del siglo XI, vamos a hablar de un personaje muy conocido en Almería, al que la crónica general de Alfonso X ligó para siempre a la historia de nuestra ciudad. Nacido en torno al 970, Jairán el Eslavo fue uno de esos adolescentes capturados en las incursiones militares del norte. Esclavizado y castrado por los judíos de Lucena, pasó a servir en palacio como eunuco. Durante el califato, muchos de estos esclavos castrados se convirtieron en leales servidores de la corte, relegando a la corrupta aristocracia árabe. Como funcionarios, solo tenían ventajas: fieles, discretos, sin familiares ni amigos a los que beneficiar y sin descendientes que pudieran heredar el cargo. Jairán entró al servicio de Almanzor haciendo carrera militar en sus tropas mercenarias, donde destacó por su valentía y lealtad. Hombre de confianza del dictador, fue nombrado general y gobernador de la Cora de Almería, la capital naval del califato.
Muerto Sanchuelo, el último hijo de su amo, tomó partido por los bereberes en la fitna declarada por el golpista Muhammad. Como ya contamos en el capítulo anterior, los bereberes nombraron a Suleimán, un bisnieto del primer califa, que se alió con el conde de Castilla para saquear la capital. Expulsados de Córdoba, los bereberes se alzaron victoriosos en la cora de Tuzmir, poniendo en fuga a los moravitos de la Ribat de Guardamar y tomando la ciudad de Uryula. Durante su larga estancia en la provincia, vivieron de la extorsión y el saqueo. Mientras, los oficiales eslavos asesinaron a Muhammad y restituyeron a Hisam, su legítimo califa. Reforzado por las tribus bereberes del otro lado del estrecho, Suleimán regresó para asediar la capital durante más de 2 años, hasta proclamarse califa en la primavera del 1013. Jairam se empleó en la defensa de Córdoba, hasta que, gravemente herido, fue abandonado en los arrabales y dado por muerto. La capital fue saqueada y Hisam desapareció para siempre, probablemente asesinado. Los eslavos supervivientes huyeron a Tuzmir y tomaron Uryula, pero Jairam seguía vivo. Por la noche se arrastró al interior de la ciudad y se escondió hasta que pudo valerse para viajar. Aún convaleciente, marchó a Tuzmir, donde fue aclamado como señor por los eslavos, montando en Uryula su fortaleza y base de operaciones. Gracias a su fama como señor de Almería y antiguo general del califato, muchos eslavos dispersos decidieron alistarse bajo su bandera. A Uryula acudieron proscritos de Almería, de Jaén, de Calatrava, de Baeza, de todas las comarcas donde había sido dueño y gobernador. El experimentado militar preparó en nuestra ciudad una hueste de fugitivos, de soldados de fortuna sin nada que perder. En pocos meses limpió Tuzmir de bereberes, se hizo con Murcia, con Lorca y con Jaén, y una vez controlado el territorio, dejó el gobierno de la Cora en manos de otro eslavo castrado, de nombre Zuhair, su lugarteniente y fiel camarada. Y con aquellas mesnadas se dirigió hacia Almería. A su paso por los poblados, el improvisado ejército se nutría de voluntarios. 20 días con sus noches aguantó Almería las tremendas acometidas de Jairam. Con ingenios y máquinas descoyuntó los muros y torreones de su inexpugnable fortaleza, y una vez tomada la Alcazaba, se nombró a sí mismo emir de Almería. Hace 1000 años, Uryula pasó a formar parte de su taifa, un vasto territorio que llegaba de Almería hasta Alacant, la actual Alicante. Jairam fue un emir preocupado por su pueblo y con altas aspiraciones políticas. Se alió con otras taifas para participar en casi todos los intentos de restauración del califato, ya fuese la persona de un omeya o la de un descendiente de Almanzor. En el verano de 1028, viendo próxima su muerte, mandó llamar a su fiel Zuhair, el que gobernaba en Tuzmir en su nombre, y lo nombró sucesor. Una vez fallecido de muerte natural, su lugarteniente fue acatado en Almería. Pero en Tuzmir, otro eslavo se levantó contra él y le hizo la guerra desde Uryula. Zuhair puso cerco a nuestra ciudad y ésta aguantó 6 meses de asedio, hasta que por fin la sometió a su obediencia. Así, Uryula siguió formando parte de la taifa de Almería algunos años más. Antonio Mazón, qué interesante. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes.